entonces la lección. Muy bien, ahí estamos con la lección. Hoy día es lunes 17 de agosto, lunes 17 de agosto. El título de nuestra lección para hoy día, hermanos, ahí capturé ahí una de la aplicación, el título, ¿no? El, a ver si alguien puede ver, hermanos, o de repente lo podemos visualizar también acá, el título mismo, aquí para que se vea. A ver, hermano, hermana, puedes participar. Confirma si se ve o no se ve la presentación. El Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Muy bien, gracias, hermano. El Cristo resucitado, nuestra única esperanza, ¿no? Entonces, tenemos que ahora sí meditar en que Jesucristo, nuestro Señor, ha resucitado y también que el Cristo que ha resucitado es nuestra única esperanza, ¿no? Nuestra única esperanza. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos, respecto a este tema que vamos a tratar en este día? Pueden hacerlo, hermanos, para empezar la lectura de nuestra lección. Hermano Justo, Por favor, hermana, participe. bueno, ayer justamente estuvimos hablando acerca de esto, de este tema. Bueno, entendiendo el contexto, nosotros como seres pecadores estábamos irremediablemente perdidos. No había esperanza para nosotros porque la paga del pecado es muerte y nosotros somos pecadores. Y el Señor, nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo también hacen un plan redentor para la humanidad, un plan de salvación. Y es que Jesucristo venga a morir por cada uno de nosotros. Eh, si Jesucristo no hubiese resucitado, hubiese sido como cualquier otro profeta o cualquier otro hombre más, ¿cierto?, que vino a hablar en el nombre de Dios. Pero Jesucristo murió y no solamente murió, sino que también resucitó, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, venciendo el pecado. Y esa esperanza ahora que nos da a nosotros, ¿cierto? De que como Él murió por nosotros en nuestro lugar y es en Él en que son perdonados nuestros pecados, tenemos la esperanza de volver a vivir, de tener una vida eterna como era la que Dios quería que tuviéramos en un principio y que perdimos por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Muy bien, hermana Mónica, sí, pues así, ayer hemos estudiado este tema también y vamos a continuar ahora, como dice la hermana, vamos a seguir estudiando, ¿no? Acerca de este tema de que Jesús vino, ¿no? O sea, Dios se hizo carne y estuvo acá como el Hijo y pues y Él vino a morir, ¿no? Vino a morir por nuestros pecados. ¿No? ¿Para qué? Para que nosotros que estamos condenados a la muerte eterna podamos vivir, para que nosotros podamos vivir eternamente, ¿no? Entonces, ese es el plan, ¿no? Por eso acá el título, El Cristo resucitado, pues nuestra única esperanza. Y veíamos que Cristo resucitó y si no hubiese resucitado, vamos a ver ahora, no tendríamos esperanza, pues, ¿no? ¿Qué Hermano dice la Justo, lección? Sí, sí, hermana, participe. disculpe, es que me quedó allí dando vuelta una duda, porque es algo que yo siempre he dicho también y me parece que lo he dicho de forma equivocada. Este misterio de repente como que se nos complica. Nosotros decimos que Dios se hizo carne, ¿cierto? Y que vino a habitar entre nosotros, pero Jesús ya vivía en el cielo. Jesús ya existía en el cielo. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, ¿cierto? Pero y viene a vivir con nosotros. No es que Jesucristo viene, o sea, que Dios se hace Jesucristo, ¿cierto? Y viene a este mundo a vivir con nosotros.
Yo no sé si a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal o me lo han explicado mal, porque el pastor el otro día estuvo predicando acerca de él, ¿cierto? Estuvo hablando acerca de Gabriel. Gabriel, ¿cierto? Es Jesucristo. Sí. Y Jesucristo ya vivía en el cielo. Entonces, no sé si lo estamos diciendo mal, mi hermano, cuando nosotros decimos que Dios se encarna en Jesucristo. Jesucristo es Dios, pero ya existía en el cielo. Encarnarse significa eso. Muy bien, hermanas. Sí, pues nos vamos a remitir a los textos bíblicos, ¿no? Que dice la Biblia, ¿no? Hay un nombre que pone la Biblia de Dios, ¿no? O del Señor Jesucristo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Dios, dice, con nosotros. Y también en el libro de Juan, no sería bueno ver esto también, ¿no? En Juan dice, en el principio era el verbo, dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice, ¿no? O sea, estaba con Dios, el verbo, la palabra, ¿no? Y de este verbo, después en el verso 14, capítulo 1 de Juan, dice, este verbo, dice, se hizo carne, ¿no? Y vimos la gloria como el unigénito del Hijo de Dios, ¿no? Y así, bueno, habría que siempre los textos, ¿no? Tocarlos, ¿no? Y entonces, ver qué dice el texto bíblico, ¿no? O sea, porque sí, pues, ahora también vamos a justamente hablar de ese tema, ¿no? Y creo que se van aclarando más, ¿no? Todo ello, los textos bíblicos, ¿no? ¿Qué dicen los textos bíblicos, ¿no? Y, y también, ¿no? Es la creencia que tenemos nosotros de la deidad. No, bueno, prácticamente la Biblia nos habla, ¿no? Que tenemos un solo Dios, no tres dioses, ¿no? No tres dioses, ¿no? Entonces, si tenemos tres dioses, entonces somos politeístas, ¿no? Solamente la Biblia dice, hay un único Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos, ¿no? Y así, ¿no? Y también tenemos un Señor, Jesucristo, dice, ¿no? Y también tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Pero hay un solo Dios. Tal vez no es tan sencillo entender lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Ni tampoco yo estoy tratando de ajustar a lo que, a una filosofía o al que yo pueda pensar, sino a lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Tratar de entender lo que dice la Biblia, ¿no? Que hay un solo Dios. Pero que eso es innegable, ¿no? Y también eso se predica, ¿no? La iglesia adventista también acepta un solo Dios, ¿no? Un solo Dios. ¿Que se manifiesta Dios? Pues no, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Eso es, creo, importante. Eso es lo que veo en la Biblia. Y ahora vamos a ver algunos textos aquí justamente para poder entender un poco más acerca de este tema, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, veámoslo, analicemos los textos bíblicos allí, ¿no? Pues para entender, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí leer la Biblia, el texto bíblico, entender qué dice ahí el texto bíblico, qué me está diciendo. Sí, pues para mí también es un problema, ¿no? Complicado, ¿no? En lo que estamos estudiando, hay cosas que yo tampoco no entiendo, ¿no? Y entonces trato de orar, pedir a Dios, ¿no? Que nos dé entendimiento, que nos haga entender. Yo creo que Dios es el único, el que ha inspirado la Biblia, entonces el Espíritu Santo, y nos puede dar entendimiento. Pero vamos a ver los textos bíblicos, hermanos, ahora, y justamente ahí de repente algo más vamos a ver respecto a esto, ¿no? A este tema, ¿no? Y también la resurrección, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, vamos a ver, hermanos, a ver, y en medio de todo eso seguramente vamos a estar profundizando un poco más, ¿no? Y mostrar los textos bíblicos, ¿no? Tal texto bíblico dice así, entonces ya. Entonces nos remitimos a eso, o sea, nos concentramos en entender lo que dice el texto bíblico, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver los textos bíblicos. Justamente aquí nos está hablando en Primera de Corintios,
15, 9 al 19. Dice aquí, Pablo explica cuán graves y terribles son las consecuencias de negar la resurrección, ya que sin ella los creyentes no tienen pues esperanza en el presente y mucho menos en el futuro. ¿Qué nos está diciéndonos? De que los de Corinto, hermanos, por la influencia seguramente de los griegos, porque hay filosofías, ¿no? Eh, respecto, ¿no? A la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, ellos verían, ¿no? Que el cuerpo realmente no, o sea, que el ser humano, pues, que resucite, no tenía sentido, pues no tenía sentido, porque tenía el concepto de un alma que es inmortal, algo que el hombre tiene que es inmortal y que el cuerpo era simplemente desechable, ¿no? Más o menos. Y ese concepto a veces entra en la iglesia cristiana también, pues, ¿no? ¿No? Y entonces eso vamos a ver, ¿no? Que aquí está aquí haciendo mención de que ya que los hermanos de Corinto también, algunos seguramente no entendían, entonces no les parecía correcto, pues a los saduceos también, a los judíos no les parecía correcto, ¿no? La resurrección. Y entonces, pues, pero si uno no acepta la resurrección, entonces no habría esperanza, pues ahora en el presente no tendríamos esperanza, nos vamos a morir, ya pues y ahí terminó todo, ¿no? Sin resurrección, ya pues ¿qué esperanza hay aquí en el presente y como también para el futuro? No habría más esperanza, pues no habría más esperanza. Entonces, eso es lo que nos está comentando aquí. Vamos a seguir leyendo. Bueno, aquí nos dice que leamos realmente la Biblia en 1 Corintios 15, 9 al 19. Y la pregunta que hay que responder dice, ¿qué perdemos? ¿Qué cosa es lo que perderíamos si Cristo no resucitó? Bueno, ese era un problema también que hemos comentado, estudiado, ¿no es cierto?, en la clase anterior, en el cual, ¿no es cierto?, era un punto básico, principal en este conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, ¿no es cierto? Ese era un punto, ¿no? Crucial. Si Cristo resucitaba, pues realmente Satanás estaba perdido. Y por eso él estaba preocupado, porque nadie, pues, o sea, no surgía nada que Jesús quedara ahí muerto, pues, ¿no? Como todo ser humano. Pero resucitó, pues, nuestro Dios, a través de un ángel, ¿no? Dijo, lo levantó pues al Señor, resucitó a nuestro Señor Jesucristo y los soldados que son testigos también, cuántos soldados estarían allí, vieron la resurrección de Jesús, ¿no? Cómo resucitó el Señor Jesucristo y también pues los ángeles caídos, el diablo ahí estaba también, pues, ¿no? Y pues después testificaron a los sacerdotes, avisaron que Cristo había resucitado, todo, ¿no? Pero ellos, para negar, como no creían, pues pagaron dinero, dijeron a los soldados, pues no comenten eso, pues, y no van a ser condenados porque decir que se han dormido y que así los discípulos han venido y se lo han robado. Y Marcelino también decía de que cómo van a haber dormido, si estaban dormidos no hubiesen visto, pues no. Ya, entonces ellos dicen así que los discípulos. Bueno, esa idea han diseminado en ese tiempo, ¿no? Pero hubieron muchos otros testigos más allí, ¿no? Las mujeres en primer lugar, después los discípulos, algo de 500 personas también observaron y así. Mucha gente vio, ¿no? Tuvo Jesús resucitado ahí 40 días, ¿no? Y luego se fue al cielo, ¿no? Entonces, y eso es lo que predican los discípulos, porque los discípulos tampoco creían, pues, ¿no? Que Jesús había resucitado. Nadie creía prácticamente, más bien sí, los sacerdotes o los fariseos son los que estaban pendientes de eso, de la resurrección, porque recordaron, ¿no? Que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Bueno, eso hemos estudiado, pero ahora vamos a continuar leyendo lo que dice 1 Corintios 15, 9 al 19. ¿Qué se perdería, no? Si Cristo no hubiese resucitado. Dice aquí la Biblia
Vamos a leer aquí justamente un poco más para profundizar también, ¿no? Acerca de, como preguntaba nuestra hermana, acerca de Dios. Vamos a ver, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice, ¿no? O sea, como ser humano, el apóstol Pablo está diciendo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Bueno, en este caso, hermanos, ¿por qué está diciendo eso? Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y todavía dice que no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de ser llamado apóstol. Bueno, no sé si nosotros pudiéramos hablar esas palabras, ¿no? Tal vez no como apóstol, o sea, ser un hijo de Dios, un discípulo, un siervo, un esclavo, no sé con qué palabra, ¿no? La Virgen María decía, yo soy la esclava del Señor, ¿no? La hermana Juárez decía también, yo soy la sierva del Señor, ¿no? Así decía. Bueno. Y nosotros, aquí que no sé qué diríamos, pero Pablo está diciendo del mismo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, él mataba a cristianos, encarcelaba a cristianos. Caso a Esteban, ¿no es cierto? Dio su orden pues, para que lo matara. Bueno, por eso él dice, soy el más pequeño, ¿no? Pero por la gracia de Dios. Entonces aquí viene una pregunta muy importante, hermanos, justamente, ¿no? ¿Qué cosa es la gracia de Dios, hermanos? Pero aquí está diciendo, pero por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿No? Dice, soy lo que soy. Y por la gracia de Dios soy lo que soy, dice, ¿no? Y si yo preguntara, hermano, aquí en la sala, no sé si alguien me pudiera decir, no, a ver, en forma resumida, pocas palabras, ¿qué cosa es eso de la gracia de Dios, hermano? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, era un apóstol, aunque él se ve pequeño, pero esto es gracias. Dice, ¿a quién? A la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia de Dios? ¿Qué es Hermano, la... Por favor, hermano, podría responder esa pregunta. ¿Qué es la gracia de buenos Dios? días, hermanos, con todo. Buen La día. gracia de Dios es un don inmerecido. Es un regalo que nadie merece, pero por misericordia, por amor, Dios nos la concede. En todos los hombres de la Biblia reaccionaron de una manera humilde. Por ejemplo, no recuerdo cuál de los reyes dijo, yo soy el más pequeño de mi familia y mi familia es de la tribu más humilde, el más pequeñito de la familia de la tribu de Israel. Se presenta como el más pequeñito y nosotros deberíamos también ser muy humildes. Todo lo que somos y está en nuestras manos es por gracia. Recibimos nuestras manitos, nuestros piecitos, nuestros ojitos, cuando otros no tienen. Hay niños que nacen también acéfalos, sin ojitos, sin cabecita, sin cerebro. De todas formas hay, pero por misericordia, por gracia de Dios, nosotros nacimos sanitos, sanos, nuestros ojos pueden ver, nuestros pies pueden caminar, nos puede trasladar nuestro cuerpo en una forma bastante... el sábado pasado estaba lloviendo y teníamos Santa Cena y llegó una de nuestras hermanas que dijo, voy a estar allí, aunque llueva, trueno o relampaguee, voy a estar allí. Llegó y justamente la lluvia cayó, pero a raudales. Y no nos damos cuenta que a la entrada el agua estaba pero abundante. Y había una bloqueta, si yo puse para que los hermanitos podrían pisar y no mojarse los pies. Dos bloquetas sólidas. Pero la hermanita venía después de salir del hospital. Ya estaba ya claro caminando bien. Yo fui a recogerlo
de tal manera que lo agarré de las manitos, pero la hermana perdió equilibrio. Lo agarré, lo sostuve, la hermana pesaba 2 veces que yo. Amortigué, pero ella de todos modos cayó al suelo junto conmigo, pero no se hizo daño. Eso provoca el enemigo. Pero gracias a Dios, ayer lo llamé, estaba gozoso de haber participado, contento, inclusive se rió conmigo. El enemigo quiere destruirnos, hacernos a pedazos, cuadritos nuestra vida, pero Dios es más fuerte que nuestro adversario. La gracia de Dios, eso, todos nuestros sentidos, nuestros pensamientos. Por ejemplo, la manita preguntaba algo importante, decía, y es otro tema esto, ¿no? Dijo, ¿cómo es eso de que Jesús, Dios, el Hijo de Dios, vino a ser Jesús a esta tierra? ¿Cómo es eso de...? No lo entiendo tan perfectamente, mira. Nosotros somos criaturas. No vamos a entender al 100% en esta tierra. Por eso se llama el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que Dios, siendo Dios, creador de todo, un superpoderoso, se hizo humano, vistió, no se vistió de una ropaje, sino totalmente 100% humano, se hizo Jesús, pero nunca dejó de ser Dios. De tal manera que cuando alguien se arrodilló, en este caso Pedro, Tomás también, Señor mío, Dios mío, le adoró y no lo rechazó, no dijo, yo soy hombre, levántate, no, hace porque era Dios. Dijo de su muerte, dijo, tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. O sea, él sabía que, que vencería la muerte, resucitaría. De ese tema estamos hablando, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Por su participación. Sí, y yo cuando me hago la pregunta también aquí, ¿no? Acerca de la gracia de Dios, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y continúa, ¿no? Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Está hablando de la gracia, que no ha sido en vano, dicen. O sea, por las puras, no la gracia para con Pablo, ¿no? Antes he trabajado, dice, más que todos ellos. O sea, yo he trabajado más que todos los discípulos, dicen, ¿no? Pero no yo, aclara acá, no pareciera autosuficiencia, ¿no? Él. Pero aquí aclara este asunto, ¿no? Pero no yo, dicen. Entonces dice aquí, sino la gracia de Dios conmigo. Está hablando de la gracia de Dios que ha hecho las cosas que Pablo ha hecho. Ahí, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando está en esta tierra, Él dice, yo no he hecho, no yo, sino es el Padre que está en mí. Dice, el Padre que está en mí, Él ha hecho las cosas, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, pero y también la palabra de Dios, hermanos, hace mención de que cómo es que viene, cómo se presenta a Dios, pues, en este mundo, no se hace ver acá, dice a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo. Y la Biblia misma dice de que toda la sabiduría, ¿no? La vida eterna, todo, hermanos, dice Dios, todo lo que es, ¿no? Dios lo ha puesto en el Señor Jesucristo. Entonces, quien lo acepta a Jesús tiene vida eterna, tiene sabiduría, tiene, incluso dijo Jesús, yo soy la resurrección, ¿no? Entonces uno tiene resurrección también a través de Cristo. O sea, porque Dios está en Jesucristo, ¿no? Él está en Jesucristo. Entonces, la gracia, de alguna manera, lo que yo voy entendiendo es pues que también es el Señor Jesucristo. Porque el Señor dice, pues, no, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Alguien abre la puerta, le deja entrar en su vida y entonces cambia su vida. No solamente perdona pecados, sino transforma también y hace todo, ¿no? El Señor justifica, todo hace el Señor, ¿no? Y Dios está haciendo a través del Señor Jesucristo. Dios se está manifestando a través del Señor Jesucristo. Y en Hebreos
capítulo 1, también los primeros versículos, está hablando justamente de esto mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es la gracia? Preguntábamos, y nuestro hermano mencionaba también qué es la misericordia de Dios, pero ¿cómo vino la misericordia de Dios? ¿Cómo lo tenemos esa misericordia? Está pues en el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, la misericordia de Dios es Jesucristo que vino, pues, ¿no? Por misericordia, ¿no? Y da. O sea, Dios está mostrando su misericordia a través del Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo está mostrando, ¿no es cierto? A nosotros su presencia también a nosotros, ¿no? Esta vida eterna, resurrección, todo a través también aquí nos está dando a través del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Entonces acá estamos hablando de un solo Dios, no de tres dioses, no. La Biblia no enseña de tres dioses, no, sino enseña solamente, dice hay un solo Dios, un solo Dios. Eso en el Antiguo Testamento enseña y en el Nuevo Testamento también enseña. Pero Dios se manifiesta a través del Señor Jesucristo. Él es Dios, decimos, ¿por qué? Porque es el mismo Dios, no es otro. El Espíritu Santo es el mismo Dios, es un solo Dios, es un solo Dios, es el mismo Dios, no son tres dioses, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Concentrarse en eso, en un solo Dios, porque ya el enemigo, yo pienso, ¿no? De que el enemigo es el que genera, de que lo hacen diferente al Padre, porque yo converso con otros creyentes, ¿no? Que se dicen ser creyentes, que cristianos, y lo separan, ¿no? Al Padre es otro, lo ven como el malo y a Cristo lo ven como el bueno, y como que Cristo ha cambiado los mandamientos de Dios y así son diferentes. Y al Espíritu Santo también otros lo ven como una energía nada más y así. Pero es el mismo Dios, pues no, no son tres dioses, sino un solo Dios, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, la Biblia categóricamente dice que hay un solo Dios. No dice en alguna parte, si alguien muestra, ¿no? En la Biblia, que hay tres dioses. No, no, no dice tres dioses. No, hay un solo Dios, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Porque por ahí entonces podemos desviarnos, ¿no? Así, haciendo diferencias. Claro, aquí lo que estamos viendo, si Dios había que manifestar, tenía que manifestarse aquí en esta tierra como ser humano, entonces ahora es como el Hijo, entonces ahora sí, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo está en el cielo, resucitado, en carne y hueso. Así está ahora en el lugar santísimo, ¿no? Está intercediendo por nosotros. De igual manera, Dios siempre se ha estado manifestando a través de, del verbo, la palabra, de una y otra forma, no como estaba mencionando ahí, como el arcángel, como todo se manifiesta, se ha estado manifestándose, pues, ¿no? eh, Dios a través, ¿no? Ahora que lo conocemos, es como el Hijo de Dios, pues, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo, o como también un hermano mayor, dice la Biblia, que está en el cielo. Bueno, no es tan sencillo, pero yo estoy en ese afán también, hermanos, de tratar de entender. Por eso me hago preguntas yo mismo al leer. ¿Qué es eso de la gracia, no? O sea, porque es importante y destacable aquí, hermanos, la gracia. Y esa gracia, pues, es la misericordia, es el favor de Dios, ¿no es cierto?, al ser humano pecador, que por misericordia viene el Señor, pues, no. O sea, oh Dios se manifiesta, ¿no? A través de su gracia, ¿no? Que está ahí el Señor Jesucristo, nuestra, da su vida, pues, por nosotros, ¿no? Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Porque él justamente se está hablando ¿de qué habla? Porque él dice, yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Y aquí él está hablando de la gracia. Por la gracia de Dios, si él ha trabajado bastante, es la gracia de Dios que ha trabajado. ¿Quién? Cristo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la gracia es manifestada. Esa gracia de Dios es manifestada a través del Hijo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces la presencia del Señor Jesucristo en nosotros será en vano para nosotros o será así como para Pablo, ¿no?
que de provecho. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice, la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, o sea que Pablo dice, yo estoy predicando, otros también están predicando, así predicamos, dice, ¿no? Y así habéis creído, dice. Pero si se predica pues de Cristo, que resucitó de los muertos, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿no? Ah, ¿Cómo dicen pues algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Claro, si se está predicando, ¿no? Ahí de que los discípulos predican que Jesús ha resucitado, ese es el mensaje primordial que predican, pues por eso predican con fuerza, con poder, sin miedo, están hablando. Entonces, ¿cómo dicen pues algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo dicen eso? Si lo que se está predicando es que Jesús ha muerto, o digo, ha muerto y resucitado, pues no, al tercer día. Continúa y dice aquí, ¿no? Porque si no hay resurrección, ¿qué pasa, hermano? Si no hay resurrección, si no hay resurrección de muertos, tampoco, pues entonces Cristo resucitó. Si no hay resurrección, ya. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿qué pasa, hermanos? Vana es entonces, pues, nuestra predicación. O sea, en vano estamos predicando, en vano estamos en esta sala también Zoom, estamos perdiendo nuestro tiempo. Si no hay resurrección, pues no hay pues esperanza, ¿no? De vivir eternamente. Vana es también pues vuestra fe. Entonces, esa fe que decimos, ¿no? Entonces, si no hay resurrección, pues la fe también no sirve. Y somos hallados, pues también entonces, ahora somos falsos testigos porque estamos predicando que Jesús resucitó. Porque hemos testificado, pues, de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual están diciendo que no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco, pues entonces Cristo resucitó. ¿Ah? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no vale. Aún estáis pues, en vuestros pecados, entonces pues, ya seguimos en el pecado, ¿no? Porque recuerden, hasta en el Antiguo Testamento, el día de la expiación y todo esto, ¿no, hermanos? Que nos hace ver realmente, simbólicamente, ¿no? No cómo se purificaba el santuario, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahora si Cristo no resucitó, se quedó muerto, entonces tendría pecados, por eso no resucitó y entonces pues no nos ha salvado. Pero en verdad pues Cristo ha resucitado, eso es histórico y todo, ¿no? Entonces también los que durmieron en Cristo, si no hay resurrección, los que han dormido creyendo en Jesucristo están durmiendo, entonces ya perecieron, pues ya no van a resucitar. Esa sería la consecuencia. Que en esta vida solamente esperamos en Cristo y decimos que Cristo nos resucitó, somos pues los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Daríamos pena, pues, ¿no? Si Cristo no resucitó, entonces eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? La palabra de Dios. Y el comentario dice, hermanos, en general, los paganos no creían pues en la resurrección, ¿no? Los paganos no creían en la resurrección, especialmente en el mundo griego, ¿no? Esto de los griegos, hermanos, ¿no? Que la filosofía humana, ¿no? Es la filosofía griega que ataca. El enemigo utiliza, pues, no eso para destruir, ¿no? Las creencias, ¿no? Que nos enseña la Biblia. Con su creencia en el dualismo cuerpo-alma, ¿no? Esto de los griegos, ¿no? Al morir, dicen, el alma ascendía según ellos, donde supuestamente van las almas de los muertos. ¿Cuántas filosofías o creencias hay, hermano? Alguien me decía, por ejemplo, creo que era una persona de Alfa y Omega, creo, no sé, pero un amigo tenía, no sé, ¿qué pasa? Decía él, mira, cuando morimos, lo que pasa simplemente es de que nosotros, lo que está pasando es que nos estamos cristificando, decían ellos, ¿no? Dicen ellos. Él me explicaba así, estamos cristificando, estamos yendo a esa altura, estamos creciendo. Entonces, tal vez en esta vida todavía no nos hemos
no nos hemos desarrollado, sino va a haber otra vida. Nos vamos a de repente tomar otro cuerpo, ¿no? De repente de un animal, no sé de qué cosa. Ellos creen esas cosas. Y así uno se va superando hasta que ese alma se purifique, se haga como Cristo, igualito que Cristo se haga, ya está. Entonces, ese concepto, y así, una serie de conceptos hay, hermanos. No. Pero, hermanos, la Biblia no enseña, pues eso, no enseña eso, hermano. Nosotros, al ser creados, no nos ha hecho del polvo de la tierra, y con el aliento de vida de Dios, somos pues un alma viviente o ser viviente, pues no, integral, integral, no separado, sino uno solo se ha formado, o sea, está junto, ¿no? De ahí que, por ejemplo, nuestra mente con nuestro cuerpo están ligados íntimamente, no están separados. No está por un lado la mente y por otro lado el cuerpo, no. A veces estamos ansiosos, como y eso también afecta al cuerpo y nos enfermamos. El cuerpo también cuando se enferma, la mente lo enferma también, pues están ligados, unidos, no es diferente, ¿no? Pero sí el aliento de vida es la vida que Dios nos da, pues, y cuando uno muere, esa vida que Dios da, pues vuelve a Dios, le llama también el espíritu, vuelve a Dios, ¿no? Mm, pero no es el ser humano como alma que se fue para desarrollarse por allí, allá, o de repente se ha ido al purgatorio a penar, y eso también es una falsa enseñanza, no enseña la Biblia, no, no enseña. Entonces, eso, hermanos, no, de los griegos y así las tradiciones, costumbres, ideas humanas, ¿no? Acá nos dice que Pablo comienza en Primera de Corintios 15, 12 al 19, como hemos leído, con una pregunta retórica, ¿no? Una pregunta que ahí está la respuesta, ¿no? Pero para reflexionar. Esta pregunta retórica que muestra su profundo desconcierto, ¿no? Desconcierto. ¿Cómo algunos de ustedes dicen, pues, que no hay resurrección de los muertos? Sí, eso es lo que los cristianos están predicando, los discípulos están predicando de la resurrección de Cristo. Y ahora ustedes vienen con la idea de que no hay resurrección de los muertos. Esa es la pregunta que hace Pablo a los corintios, ¿no? A algunos que no creían, ¿no? En la resurrección. Ahí está la Biblia, en esta versión dice, ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte. Estamos anunciando, estamos predicando. ¿Cómo es posible entonces que algunos de ustedes, digan pues que no hay resurrección? Comentario dice aquí, hermanos, para el apóstol, no creer en la resurrección era algo inconcebible, pues claro. Entonces no tiene sentido, pues hermanos, que nosotros también, alguien aquí en la sala, pensemos que no hay resurrección, pues. Entonces ya, pues estaría completamente desechado, pues, este plan de salvación. Especialmente en vista de la existencia de tantos testigos oculares de ella. En 1 Corintios 15, 5 al 8, recuerden que ahí hablan, ¿no es cierto? Recuerden que las mujeres primero le vieron al Señor Jesús, después los discípulos, ahí están los dos, Cleofás, su compañero, lo vieron a Jesús resucitado, después los discípulos también, todos los apóstoles le vieron, también 500 personas dice, le vieron. Eso dice la Biblia ahí, en 1 Corintios 15, 5 al 8. Pero eh, Pero peor aún, si la resurrección no había ocurrido, la esperanza de los creyentes estaba pues basada en una mentira. Entonces, si ahora Cristo no ha estado, entonces estamos predicando una mentira, pues no. Y seguían sujetos a las consecuencias eternas de sus pecados. Entonces, nuestros pecados pues nos condenan a la pena de muerte, entonces vamos a morir, nadie se va a salvar. Así sería, ¿no? Si Cristo no hubiese resucitado. De hecho, Pablo dice que si no hay resurrección de los muertos, ¿qué dice? Primero, ¿no? Entonces, pues si no hay resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó, pues eso dice, no hay. Si es que no hay resurrección, entonces pues Cristo no resucitó. En segundo lugar, también dice, ahora si no hay resurrección, entonces nuestra predicación pues es vana, es una mentira. En tercer lugar, también dice, no, ahí están los versículos, ¿no? Si no hay resurrección, entonces nuestra fe también pues es vana, es una mentira, pues la fe que tenemos. Si es que no hay resurrección. Si no hay resurrección, el 4 dice,
somos testigos falsos, pues entonces estamos testificando falsamente, pues está en el versículo 15. ¿Qué más dicen, no, hermanos, ahí en la Biblia? Si no hay resurrección, pues seguimos en nuestros pecados y obviamente, ¿no? En el 6, ¿qué más dicen, no? Si no hay resurrección, quienes murieron, pues están perdidos. Entonces, los que ya han muerto y están perdidos, pues no. Si Cristo no ha resucitado, entonces tampoco van a resucitar. Eso dice el verso 18. Entonces, hermanos, sin la resurrección, tanto la predicación como la fe son vanas, pues son vanas, son mentiras, ¿no? Si es que no hubiera resurrección. Entonces, el término de griego, ¿no? El término griego traducido como vana o vacía es kenos. Kenos había sido el término griego. Los intérpretes debaten, dice, pues, ¿no? Y la gente empieza a debatir, ¿no? Los que van interpretando. Si kenos significa esa palabra vana en el sentido de carente de verdad, es decir, falsa, como estamos mencionando, carente de resultados, es decir, sin resultado o efecto, o carente de propósito, es decir, en vano, ¿no? Que no tiene ningún propósito, ¿no? Kenos, esa palabra griega, así significa todo eso, ¿no? Sea cual fuera, hermanos, el significado específico en un escenario en el que no existiera la resurrección, si no existiera la resurrección, la fe se describe pues como inútil, hermanos. ¿Ya? La fe entonces de nada sirve, es inútil. Hay en el griego, en el Nuevo Testamento ya en el griego también está la palabra mataíos, o sea, en el griego mismo. Eso está en 1 Corintios 15, 17. Aunque mataíos no difiere mucho de kenos, es lo mismo, dicen. La idea es que si Jesús no está vivo, la fe es pues infructuosa, ¿no? Claro, si no ha resucitado Jesús, entonces Jesús no está vivo, entonces la fe que tenemos, decimos en Jesús, infructuosa, pues si está muerto. No, eso es lo que dice, ¿no? Una ilusión nada más, estamos ilusionándonos nada más. Porque nuestros pecados no han sido perdonados tampoco, pues seguimos con el pecado. Pues, y no hay esperanza. En ese caso, los cristianos seríamos sus falsos testigos, hermanos, que engañan y son engañados también. Entonces aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Qué sentido tendría Primera de Corintios 15, este capítulo 15 de Primera de Corintios? ¿Qué sentido tendría si los seres humanos tuviéramos almas que fueran al cielo o al infierno en ocasión de la muerte? Hay muchos que creen, se dicen ser cristianos, grupos religiosos, que cuando hay un entierro, hermanos, ¿qué dice la gente? Ya nuestro hermano se ha ido al cielo, ya desde allí nos está mirando, nos va a cuidar. Muchos se lo creen, ¿no es cierto? Pero eso no es bíblico, ¿no es cierto, hermanos? Muchos que se dicen ser cristianos creen eso, pero la Biblia no enseña eso, de que uno se va al cielo, ¿no? Que su alma se ha ido al cielo, dicen, no, pues eso es de acuerdo a los griegos, ¿no? ¿Por qué es tan importante entender que los muertos duermen? Ahora, la Biblia enseña de que los muertos, o sea, ahora, si morimos, dormimos. Eso es lo que enseña la Biblia, duermen. Y ya más adelante en la vez pasada aclaraba de que eh, em, de esta esperanza, ¿no? Acerca de esta esperanza, ¿no? De que cuando venga el Señor Jesucristo, pues Él nos despertará de la muerte. Jesús mismo dijo de Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme. Estaba muerto, pues, estaba muerto. Ya. Y a 4 días muerto, su cuerpo estaba ya descomponiéndose, oliendo ya feo, mal, ¿no? Entonces, pero dijo que estaba durmiendo. No entendían los discípulos, pues, ¿no? Tampoco de repente nosotros, ahora no, pero en realidad, pues, estaba muerto. Pero para Dios está dormido. ¿Por qué? Justo queremos ver eso, ¿no? Aquí la pregunta dice, si los seres humanos tuvieran, ¿cómo? Si los seres humanos tuviéramos almas que fueran al cielo, bueno, muchos piensan así, o al infierno, otros también piensan que ya, bueno, como era malo, se ha ido al infierno, ya ahí se está quemando. Muchos dicen así, no cuando mueren.
Bueno, pero no es así, no es, no hay fuente bíblica que ampare eso, sino son filosofías nada más. Lo que sí enseña es que el muerto está durmiendo. Eso hay que entender también, pues, hermanos. Entonces, hermanos, ahí está la pregunta. Ahí termina nuestra lección, hermanos. ¿Alguien quiere contestar, hermanos, esa pregunta? A ver, hermanos, participen, hermanos. El asunto es, hermanos, pues, entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Para que también nuestra fe, pues, sea real, no sea en vano, no sea una mentira. Entonces, para reflexionar Claro. también ahí está la lección, hermanos, Ah, para reflexionar. Sí, sí, alguien quería participar. sí, es bueno, ¿no? Porque en verdad ese es uno de los puntos que también nosotros, de repente, yo hasta ahora, de repente, no estoy tan convencido de que la muerte es como dormir. Y cuando pensamos así profundamente, sí, pues anoche, por ejemplo, me dormí seguro a las 9 de la noche. Ya a las 3 de la mañana me desperté, pero ¿qué ha pasado en esas horas tan, ¿no? De 9 a 3 de la mañana, son cuántas horas, ¿no? Y seguro me quedé pues, dormido, así, ¿no? Y no he visto nada, no pensé nada, no, y eso debe ser, pues, entonces, hermanos, y, y morir es seguramente igualito, ¿no? No sabemos del tiempo, no sabemos nada, entonces, de eso tengo que convencerme, pues, así va a ser, eso va a pasar. Y de repente no estoy pensando, ¿no? En ese momento que me pase, hermano, justo. Sí, pues, hermano Raúl, sí, qué bien, ¿no? Estas experiencias, sí, algunas veces a mí también me ha pasado eso. De repente, después aquí de estar estudiando, porque ya yo estoy aquí desde las 2 de la mañana, estoy tratando de entender, ¿no? Y en ese plan estoy así. Y entonces, a veces, después de estudiar así, a veces me da sueño, ¿no? Y otra vez me meto pues ahí a la cama de repente, entonces, y algunas veces me ha pasado que despierto y preocupadísimo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me he dormido y no he salido por la sala. Y así, oye, ¿cómo me he dormido? Estoy preocupado, ¿no? Y me doy cuenta, no, pues sí, sí, hemos estudiado ya, o sea que un rato me había, como decimos allá, que me había dormido, entonces no me di cuenta, pues, pero y a veces uno se duerme así y después dice, uy, mira, tarde, pero un ratito se durmió de repente haciendo una siesta y, y piensa que era el siguiente día, ¿no? Entonces, al dormir, estás inconsciente, ¿no? No estás consciente de las cosas que están sucediendo. Bueno, lo relaciona la muerte con el sueño así, que hay una inconsciencia, que no participas, no estás yendo a comprar o con dedo, no sé qué cosas, ¿no? O sea que no. Entonces lo compara con eso, pero ¿por qué? Porque del sueño uno va a levantarse, pues cuando uno sueña se va a levantar, en algún momento va a despertar. Entonces, para Dios, nuestra muerte es como el sueño porque nos va a despertar Él. Claro, nosotros estamos pues realmente cuando muere, si nos buscamos un cajón del muerto, o sea, mis papás, por ejemplo, han muerto, entonces yo abriera la caja, seguramente está huesito nada más, huesos y ya todo está volviéndose polvo, ¿no? Así sería, ¿no? Pero cuando venga el Señor Jesucristo va a resucitar. Y ahora el cuerpo que se tenía eso, pues no va a estar con ese mismo cuerpo, pues no, sino nuevo cuerpo, pues Jesús también acaso con el cuerpo que tenía que murió, está ahí, no, es un cuerpo inmortal. El Señor Jesús está de carne y hueso en el cielo, pero con un cuerpo que vive eternamente. Ah, ahí está el Bueno, Hijo de justo Dios. Sí, 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 hermano Marcelino.
por favor, participe. La lección de esta mañana nos enseña una linda aplicación de un matrimonio. Supongamos, estás invitado a un matrimonio, se va a casar tu hijo, el único hijo que tienes. Se preparó todo el templo arreglado, los invitados están llenos. El pastor está esperando a la novia. Como siempre, el novio llegó antes, esperando hasta el día. Luego se escucha la marcha nupcial, aparece la novia. Para abreviarlo, el padrino le entrega la novia al pastor y el pastor lo toma a la novia y al novio y realiza el servicio del matrimonio. Hace un pequeño sermón, les da las indicaciones al hombre y a la dama y ambos, los tres, se arrodillan. Luego los declara marido y mujer. Ese momento de declararlos marido y mujer y presenta a la congregación, os presento a la familia, una nueva familia nace allí. Hasta ese momento podemos llamarlo con broche de oro. Si no llega ese momento, el matrimonio no es completo. Igual, todas las cosas son importantes. El niño que echaba flores o la niña, el niño que llevó la Biblia al pastor, el pastor que hace, todas las partes son importantes, pero el broche de oro es que declaró marido y mujer a la nueva pareja del pastor delante de Dios, como estipula la palabra de Dios, como debe ser. Igual, el plan de redención que realizó Jesús, todas las partes son importantes. Su entrada triunfal, la cena del Señor, su bautismo, inclusive el camino a Gólgota, todos son importantes. Exclamó 7 palabras. La última dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es, terminó. Y eso no es el broche de oro. El broche de oro es la resurrección. Si la resurrección no hubiera existido, entonces el diablo hubiera sido victorioso. Tú y yo estábamos condenados a la perdición eterna. No tendríamos remedio para salvarnos. Por eso que es la resurrección clave, el broche de oro del plan de redención que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Espero que esté claro, hermanos. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, todo es importante, pues, hermanos, todo es importante. Y aquí, hermanos, pues tal vez acá, no sé si, claro, acá, esto de la pregunta, hermanos, de que eso de que cuando uno muere, su alma se fue al cielo, eso es completamente falso. No enseña eso la Biblia, sino es una filosofía griega que enseña a la gente, sino que el alma es eterno y que no muere y que solamente el cuerpo es el que muere, ¿no? Entonces, y eso es satánico, es Satanás el que enseña eso para deshacer, ¿no? Deshacer qué cosa, el plan de salvación. Porque si una persona muere y se está yéndose al cielo, entonces ya, pues ya, ¿para qué vendría Jesús por segunda vez si ya se han ido al cielo? No tiene sentido, pues, no tiene Hermano sentido, Justo. ¿no? Entonces ahí ya, entonces daría mal. Sí, sí, hermanita, por favor, participe. Sí, y eso mismo, ¿qué sentido tendría también el perdón de los pecados? Si todo el mundo Mm, se va al cielo, todos los,
no sé si ustedes se han fijado, cada vez que uno va al funeral, todos los muertitos son buenos y todos se van derechito al cielo. Entonces, ¿qué sentido tendría el sacrificio de Jesucristo por nosotros? Si todos somos pecadores, necesitamos de Jesucristo, ¿cierto? Para tener ese acceso al cielo. Y bueno, Jesucristo habla acerca de los que duermen y Pablo también. Yo no sé si lo leyeron antes, mi hermano, porque de repente me despisto un poquitito porque todo el mundo sale a esta hora. Entonces, pero lo leo de todas maneras, está allí en Primera de Tesalonicenses 4 del 13 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo habla acerca de los que duermen, ¿ya? Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, aquellos que no creen en la resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y habla nuevamente del dormir, ¿cierto? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado para la venida del Señor, porque Pablo pensaba que Jesús venía en su tiempo, nosotros lo esperamos ahora, ¿cierto? Decimos que Cristo ya viene, nosotros no vamos a preceder a los que durmieron, es decir, a los que descansaron con esta bendita esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, aquellos que hayan dormido, aquellos que hayan bajado al descanso con esa bendita esperanza, resucitarán primero. Y luego, ¿cierto? Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Eso, mi hermanito. Amén, hermanita. Amén, 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 amén. Sí, pues, hermanos, Hermanito, sí, sí, hermana, participaste. buenos días con todos, hermanitos. Buen día, bueno. Bueno, la muerte es comparada, ¿no? Con un sueño. Eh, pero es importante también entender qué ocurre con el espíritu, ¿no? ¿Dónde está nuestro espíritu cuando morimos? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña que al morir el cuerpo deja de tener vida y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y el polvo, en Eclesiastés 12:7 nos dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿no? Entonces, esto no significa que el espíritu sea una persona consciente que continúe viviendo en el cielo. La Biblia describe a los muertos como quienes duermen y no tienen conciencia de lo que sucede en la vida. Eclesiastés 9:5 nos dice, pero los que viven saben que han de morir, pero los muertos, 146. No le escucho, hermana, parece que mi internet está mal, no sé. Porque Y para el creyente la muerte no es el final. Jesús comparó la muerte de Lázaro como un sueño. Cuando dice en Juan 11:11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Después Jesús aclaró que Lázaro había muerto y cuando Cristo vuelva, los que murieron creyendo en él serán resucitados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice en Primera de Tesalonicenses 4:16. Por eso nuestra esperanza no está en que el espíritu siga consciente después de la muerte, sino en Cristo resucitado y en la resurrección como
de vida vuelve a Dios y la persona queda en un estado semejante al sueño, sin conciencia de las cosas de este mundo, esperando la resurrección cuando Cristo regrese. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, pues sí, pues ahí no la pregunta que se nos hizo, ¿no? Ahí, eso no es importante. Estábamos aclarando qué sentido tendría 1 Corintios si los seres humanos tuviéramos almas que fueran al cielo o al infierno, ¿no? En ocasión de la muerte. Entonces, ¿qué sentido tendría? Pues, o sea, no tiene sentido, pues, ¿no? Como si se van al cielo ya lo que ha muerto, entonces se desecharía, pues, el plan de que va a venir por segunda vez, entonces estaríamos mal, pues, entonces diciendo que va a venir por segunda. ¿Para qué vendría si ya se han ido todos al cielo? ¿Ah? Entonces, ahora, que se vayan al infierno, entendiendo no ese concepto de infierno como un lago de fuego y azufre, ¿no? Que ahí se van quemándose, ¿no? Ahí no pudiendo morir. Ese es el concepto que tiene también la tradición, ¿no? Pero no es bíblico eso, no está en la Biblia eso. Y otros podrían pensar, ¿no? Que está, incluso la Iglesia Popular, la Iglesia Católica, ¿no? Este, ha generado esa tradición que no es bíblico, que existe el purgatorio, y que se ha ido a un lugar como cárcel, seguramente, ¿cómo se imaginarán, no? Ese purgatorio, ahí dice se ha ido y está penando, ¿no? Porque no ha arreglado su vida como debe ser, por eso hay que hacer misas para que salga de ese lugar, hay que clamar, hay que pedir para que salga y se vaya al cielo. No, entonces, pero todo eso es una función, ¿no? Que vendiendo indulgencias también, eso lo reconocen realmente que era un negocio, pues, ¿no? Han negociado, ¿no? Con la religión, han sacado plata diciendo, mira, cómprate este certificado, paga dinero, pon tu casa, pon tus cosas así, y así han obtenido en todo el mundo, ¿no? Donde yo, por ejemplo, estaba en el Cusco, por ahí, casi todo era, pues, ¿no? Del Iglesia Católica, ¿no? Mansiones, todo, 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 porque la gente, porque encontrar su perdón, pues daba pues su casa, todo, ¿no? Y eso, ¿no? Les decían que si tú pagas, o sea, tenías que pagar para el perdón de tus pecados. Eso se llama las indulgencias, y eso lo han practicado y eso lo reconocen, que eso han hecho, ¿no? Y bueno, y que todavía tienen, pues no sé si seguirán teniendo esa tradición, ¿no? Del purgatorio, pero siguen haciendo las misas y creen que ahí el muerto va a salir de ese lugar y no sé. Pero hermanos, el enemigo pues siempre lucha para deshacer lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia, como ya lo ha dicho nuestras hermanas, claramente ahí está, hermanos, seguro más adelante estudiaremos también, de que cuando venga el Señor Jesucristo vendrá en las nubes con sus santos ángeles, con poder y gloria, será visible, con todos sus ángeles vendrá y no pisará la tierra, en las nubes nos va a esperar. Y mandará a sus ángeles para que, en primer lugar, ahí con sonido de trompetas y todo, llamará pues no a los muertos en Cristo. Si estamos muertos en Cristo, o sea, nos hemos preparado, o sea, en Cristo hemos perseverado hasta nuestra muerte, entonces nos llamará, pues, ¿no? De nuestros nombres, como será, pero el asunto es de que así los ángeles seguro nos van a llevar al encuentro con Jesús en las nubes, ¿no? Pero con un cuerpo nuevo, pues, ¿no? Porque si estamos vivos, digamos, hoy día viene, entonces ya nos llaman, ¿no? O sea, que no nos vamos a ir con este cuerpo que tenemos enfermo, no, no. Nos va a dar un cuerpo así como el cuerpo de Jesús para vivir eternamente, ¿no? En un cerrar y abrir de ojos será transformado aquello que es mortal en inmortal, y así seremos arrebatados, juntamente con los que han resucitado, y nosotros también que estamos vivos, hemos sido transformados, nos encontraremos en las nubes del cielo. Jesús no va a pisar esta tierra, ahí en las nubes nos vamos a encontrar. Entonces, cualquier personaje que dice, yo soy Jesús, está pisando esta tierra aquí en la plaza, eso es Satanás mismo disfrazado de Cristo. No, porque Cristo cuando venga no va a pisar la tierra, así la Biblia enseña. Entonces, eh, eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que enseña la Biblia. Pero ya las otras teorías, ya pues el enemigo hace, ¿no? Para tergiversar, para engañar, y ya, y esas cosas.
Bueno, entonces, pues el muerto no se va al cielo, tampoco se va al infierno, ¿no? Al final ya no, de los 1000 años, después que nos hemos ido al cielo, 1000 años, ¿no? Entonces ahí sí habrá una segunda resurrección, pero ¿de quiénes? De toda la gente que no ha creído en Jesús, porque están muertos, pues, ¿no? Entonces, y darán cuentas a Dios, porque no han querido la salvación. El mismo Satanás no, también, ¿no? Y también esos, como dicen, ¿no? La muerte, también esos poderes que hay, ¿no es cierto? Los poderes que hay como cristianos religiosos, ¿sí? Que no se han guiado por la Biblia, sino por las tradiciones. Entonces también serán lanzados, pues ahí sí, recién, lanzados al fuego y azufre, ¿no? Como con símbolos de las bestias, ¿no es cierto? Ahí serán lanzados, recién, allí, ¿no? Satanás, miren a Satanás, que es un ángel, también va a ir allí y va a ser ceniza, no se va a convertir en ceniza. Y también todas las personas que no han querido la salvación, también, ¿no? En la segunda resurrección, también irán la misma, todos van a reconocer que Dios es justo y que están recibiendo la condenación porque no han querido, pues no han querido. Entonces dirán, pues Señor, eres justo y nos vamos a la condenación y se morirán y ya pues desaparecen completamente, no se convierten en ceniza. Así como un papel tú quemas, ya no es papel, sino ceniza se ha vuelto. Así. Entonces ahí culmina todo eso, pues, ¿no? Culmina todo este problema, ¿no? Que ha aparecido en este universo, hermanos. Bueno, así enseña la Biblia, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Ah, Y solamente estudiando la Biblia nos damos cuenta. Sí, hermano. claro. Hoy día estaremos entonces todos tranquilos, felices, hermano. Hoy día, en este momentito, estoy respirando, estoy viendo la calle, cómo está, el sol va a salir. Estoy feliz, hermano. Así es que de mañana no debo preocuparme, ya será. Así como un niño no se preocupa de nada, cuando está al lado de su papá y su mamá. No piensa en qué va a comer, nada, porque ahí está al lado. Eso debo sentir ahorita, hermano, al lado de mi Señor. Muy bien, excelente, hermano. Como dice, ¿no? Pablo está preocupado también. Dice, bástate mi gracia, dice, ¿no? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice. Así que nosotros, con ese poder del Señor, como dice Raúl, entonces, pues andemos, hermanos. Si Dios dice descansa, descansaremos también, pero feliz, contentos, ¿no? Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. A esta hermana Mónica, pues despídanos con una oración. Bien, vamos a orar, mis hermanitos. Nos ponemos reverentes. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias nuevamente, gracias por su palabra que nos anima, que nos inspira, que nos da esperanza, mi Señor, acerca de lo que viene. Sabemos, Padre bendito, que su venida está pronta, mi Señor. La esperamos con anhelo, mi Señor. Le suplicamos que su Santo Espíritu nos ayude, Padre bendito, que transforme este corazón, esta vida, mi Señor, para honra y gloria suya. Que podamos estar contentos, mi Señor, porque usted vino una vez a este mundo y murió por cada uno de nosotros, Padre bendito. Gracias a usted es que tenemos la certeza de la vida eterna, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo que nos ha dado todo, mi Señor, para ser salvos. Mi Señor, que podamos caminar, mi Señor, con esta bendita esperanza y que la podamos compartir con otros, mi Señor, que tal vez aún no le han conocido, mi Señor. Padre, utilícenos como instrumento en sus manos. Se lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Querido hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta mañana. Dios